Vamos a seguir hablando del caso de Paloma y Josué. Como sabemos, el pastor Omar se quedó sin abogado luego de que Osorio, quien lo representaba, presentara su renuncia por, según él, no compartir ciertas manifestaciones públicas que hizo su cliente. Se supo por un lado que el pastor Omar finalmente ya contrató a un nuevo abogado, quien sería un profesional de nombre Martín Adrián Marcello, un letrado matriculado de la ciudad de La Plata. Pero también salieron a la luz los motivos exactos por los cuales Osorio, el ex abogado de Omar, decidió renunciar, porque hasta el momento solo se sabía eso nomás, que el abogado había renunciado porque no estaba de acuerdo con las manifestaciones públicas que había hecho Omar, pero no se sabía cuáles eran esas manifestaciones o qué había sucedido realmente entre ellos. Según declaraciones recientes de Osorio, el ex abogado, Omar Gallardo parece estar convencidísimo de que el crimen de su hija y de Josué fue algo planificado en contra de él, y que además el hecho estaría seguramente relacionado con el narcoterrorismo. Según Osorio, él no piensa así para nada y por eso tomó la decisión de apartarse de la causa. Osorio también agregó que Alicia Pita, la esposa de Omar y madre de Paloma, tampoco está de acuerdo con esta hipótesis que tiene su marido en torno al doble crimen. O sea, para que Alicia no esté de acuerdo con Omar ya me parece un montón. Como que me lleva más a pensar que Omar en serio está delirando con lo que está diciendo o suponiendo. Pero hablando de abogados, el que también salió a hablar fue Diegues, el abogado que está trabajando para la familia de Josué, ya que como vimos en el video anterior de actualización de este caso, le eliminaron el sobreseimiento a Diegues. Él está acusado de haber amenazado al fiscal original del caso de Paloma y Josué, e incluso iba a ser llevado a un juicio. Luego el juez tomó la decisión de sobreseerlo, es decir, de que quede desvinculado de la causa. No obstante, después de una apelación, se volvió a revisar todo y se tomó la decisión de finalmente sí llevar a Diegues a juicio por lo sucedido con el fiscal. Diegues salió a hablar en un programa de Tierra de Nadie de Crónica, y cuando le preguntaron sobre su causa no contestó mucho, la verdad. Más que nada como que se rió así y se hizo medio el tonto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No dio mucha información al respecto, no contó cómo se siente, qué fue lo que pasó, nada. Pero sí dio datos muy importantes sobre una nueva pista en relación al caso de Paloma y Josué. Una pista nueva para nosotros y que podría ser extremadamente importante. Según contó Diegues, el día 9 de febrero ellos recibieron una información de que una misteriosa guardería en donde funcionaba también una iglesia podría estar vinculada al crimen de Paloma y Josué. Esta guardería, curiosamente, según pude investigar, se encuentra ubicada a 80 metros nada más de donde fueron encontrados los cuerpos de los adolescentes. Con el tiempo, según Diegues, llegó más información al parecer importante sobre ese lugar. No se sabe cuál fue exactamente esa información, pero sí Diegues contó que gracias a ella él solicitó una orden de allanamiento para ese lugar, para esa guardería. Durante el mismo se secuestró el teléfono celular de uno de los cuidadores del lugar. El objetivo, según comentaron, de secuestrar este teléfono es intentar obtener información para llegar a otra persona que se cree podría ser de interés para la causa y que al parecer tendría como una vinculación con actividades que se hacen en esa iglesia ubicada en el interior de esa misma guardería. No se sabe muy bien cuáles fueron las informaciones que llegaron, es decir, los datos para que se terminara considerando a esa guardería efectivamente como un lugar de interés e incluso se permitiera un allanamiento, porque para que se apruebe llevar a cabo un allanamiento de ese tipo tienen que encontrar pruebas muy contundentes o serias con respecto a ese lugar. Así que no se sabe muy bien cuáles fueron los datos. Lo que sí se dio a conocer es que esa supuesta iglesia que funciona dentro de esa guardería es similar, según dicen, a la de Omar. No sé si con similar se refieren a que también es evangélica o qué, porque no se habla mucho del tema.
Pero sí se comentó de que el celular que se recuperó en el allanamiento podría aportar información importante. Como les conté, se cree que ese celular podría llevar al paradero, digamos, de una persona en particular que hoy en día resulta para el caso una persona de interés. Según transcurrió, están esperando que a través del celular puedan identificar a esta persona que, según se dice, hacía actividades pastorales en esa iglesia que funcionaba dentro de la guardería. Y que el día de los velorios de los chicos, es decir, de Paloma y Josué, habría estado como merodeando por la zona. No piensan que él sea directamente el autor del hecho, pero sí creen que puede saber bastante del mismo. Pienso que por ahí lo que creen es que él o los autores por ahí mandó a esta persona a merodear por el área como para recopilar algo de información, ¿no? Por ahí de la investigación del caso o algo así. Pero como verán, está muy así nomás la información. No se dijo mucho, supongo yo que no quieren dar tantos datos porque todo es muy reciente y está en investigación. Pero sí me acuerdo yo que Diegues, hacía varias semanas atrás, había mencionado que justamente le había llegado la información de un lugar muy importante y que iban a buscar realizar un allanamiento. Así que estoy casi segura que ese lugar era justamente esa guardería misteriosa en donde también funciona una iglesia supuestamente evangélica. De hecho, este lugar es muy importante también porque, como les conté, está muy cerca del área en donde fueron encontrados los cuerpos de los chicos. Por ende, se puede llegar a pensar que quizás Paloma y Josué fueron retenidos por ahí en ese lugar, en esa guardería, y quien dice quizás hasta asesinados ahí mismo. Como sabemos, la familia de Josué sostiene la idea de que a los jóvenes no les quitaron la vida en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos, sino que fueron arrastrados hasta allí. Y además, Diegues declaró que le llegó una información, que no sé muy bien qué será, porque les digo, todo se menciona muy así nomás, a la familia de Josué, de que podría ser que sí, es decir, que los chicos sí estuvieron en esa guardería retenidos el día del crimen. Por otra parte, le preguntaron en esta entrevista que dio Diegues qué había pasado con los supuestos fisuras que estaban siendo considerados tan sospechosos para la causa. Como sabemos, había supuestamente una cámara de seguridad que mostraba a uno de ellos saliendo del lugar en el cual se encontraron los cuerpos como de una forma misteriosa, e incluso se dice que en un momento volteó a mirar hacia donde técnicamente estaban también los cuerpos, ¿no? De una forma extraña. Diegues volvió a recalcar que ya se investigó a estas personas, que incluso se allanó el domicilio del hombre que aparece en el video de las cámaras y no se encontró absolutamente nada. Incluso comentó que se llevaron la ropa que el sujeto había utilizado ese día, el día de los hechos, y no tenía sangre ni nada de eso. Finalmente, Diegues comentó que respecto a este caso de Paloma y Josué, todo en la investigación está saliendo tan mal porque, como sabemos, el fiscal hizo las cosas mal desde un principio. No se sabe si fue a propósito que quiso entorpecer la investigación o por inexperiencia. Pero Diegues contó, supongo que en un intento también como de limpiar un poco su imagen al saber que quizás lo van a llevar a un juicio por haber supuestamente amenazado a este fiscal, contó que quiere ver si la justicia decide investigar a este fiscal o no, e incluso llegar a abrirle una causa penal en caso de que él haya entorpecido la investigación del caso de Paloma y Josué desde el principio a propósito. Pero todo esto del fiscal investigando mal, después denunciando a Diegues y toda la historia está muy extraño, así que vamos a ver qué decide hacer la justicia y cómo avanza la misma con respecto a todo este tema, porque uno ya no sabe ni qué creer, la verdad. Ahora sí, una de las cosas más importantes que pasaron o que se comentaron, digamos, es que finalmente la familia de Josué se constituyó para practicarse el examen de ADN. Según se cuenta, les tomaron las muestras a todos los miembros de dicha familia. También los familiares de Paloma fueron ya citados para hacerse el ADN, no obstante, al menos hasta ahora no se sabe si se lo hicieron o no. Y esto es sumamente importante porque, como sabemos, esas muestras de ADN de todos los familiares se van a comparar con el tercer perfil genético que se encontró en la escena del crimen. Un perfil genético que no pertenece ni a Paloma ni a Josué. Por ende, podría ser tranquilamente el ADN del asesino. No.
En la última o penúltima actualización de este caso, ya no recuerdo, estaba al pendiente esto, se estaba esperando que se hagan estas muestras de ADN e incluso nos preguntábamos mucho si los familiares de Paloma iban a ir a hacerse esa muestra voluntariamente o no, siendo que en verdad no les conviene no hacérsela porque los haría ver muchísimo más sospechosos, la verdad. Pero bueno, según las informaciones que se tienen hasta ahora, los familiares de Josué ya dejaron sus muestras y están esperando a los familiares de Paloma, quienes ya fueron citados. Así que vamos a ver si surgen nuevas informaciones en estos días que nos confirmen si se fueron a hacer los Gallardo el ADN o no. Pero como les digo, si no van, no sé, siento que los haría ver demasiado sospechosos. Aunque sí, ellos están involucrados en el crimen, seguramente deben tener miedo, ¿no?, que ese tercer perfil genético corresponda a uno de ellos. Igual, lamentablemente, no se sabe muy bien nada de ese tercer perfil genético, porque podría ser tranquilamente de un animal, ¿entienden? Y si es de un animal, la verdad sería un bajón, porque digamos es la evidencia más importante, creo yo, que existe en este caso y de donde más la investigación se puede agarrar para avanzar. Así que espero que sí sea de un humano y bueno, obviamente en lo posible del culpable. Eso lo vamos a saber en el tiempo cuando estén los resultados del laboratorio, que es un estudio, según pude leer, que tarda demasiado. Y bueno, cuando se compare ese ADN con los miembros de toda la familia de Josué y de toda la familia de Paloma, si ellos deciden dar. Vamos a pasar a hablar entonces del caso de Paloma y Josué, ya que diferentes partes de cada lado, tanto de la familia de Josué como de la de Paloma, salieron a hablar en diferentes lugares, contaron diversas versiones de los hechos. Así que vamos a estar analizando qué fue lo que se habló y también dieron nueva información relacionada a lo más importante que tiene hasta ahora el caso, que es esa muestra de ADN y las diferentes muestras que se le están pidiendo a los familiares de las víctimas para ver si el día de mañana se las puede comparar, ¿no? Es decir, comparar las muestras de los familiares con el ADN hallado en la escena del crimen. Bueno, por un lado tenemos el programa de Proyecto Arpazo que hizo Omar, ya que hubo uno nuevo, pero en esta ocasión el pastor llevó a un par de invitados. Ellos fueron su nuevo abogado y el periodista argentino Diego Moranzoni, ex conductor de Crónica TV. Y para ser honesta, yo pensé que iban a hablar de algo interesante, algo relacionado a la causa, pero nada que ver. Simplemente hablaron como de las funas, de cuando te salen a escrachar, que las personas empiezan a juzgarte a nivel público sin saber bien, sin tener pruebas, ni nada de eso. Ya que a Moranzoni, este periodista que les comenté hace poco, lo escracharon, digamos, tuvo una especie de funa. Pues resulta que fue acusado de quedarse con dinero de una colecta solidaria destinada a ayudar a una mujer llamada Griselda Franco, quien padecía de esclerosis lateral amitrófica. La colecta habría recaudado alrededor de 1.200.000 pesos para costear un medicamento que rondaba entre los 1.400.000 más o menos. Según se dijo, Moranzoni le pidió prestados a Griselda de esa colecta 250.000 pesos, pero según Griselda jamás se los devolvió. Toda esta situación se complicó cuando Griselda se presentó en el canal de Crónica con una abogada, lo que llevó a que se hiciera una reunión con los directivos y finalmente al despido de Moranzoni del canal. El periodista salió a hablar, se defendió y dijo que él le pidió esos 250.000 pesos a Griselda porque había hecho una transferencia errónea y que necesitaba ese dinero para devolvérselo a otra persona. Moranzoni aseguró tener pruebas de que lo que dice es cierto, como por ejemplo mensajes y audios que demostrarían su inocencia. Por otro lado, dijo que su salida de Crónica no se debió exclusivamente a todo este conflicto, sino que sucedieron más cosas detrás y en parte también fue una decisión personal. Entonces, claro, en el proyecto Arpazo más que nada se pusieron a hablar de estas situaciones, de las funas, de cuando la gente te empieza a acusar sin saber bien la situación, sin tener pruebas, etcétera, etcétera. Y este periodista comparó todo lo que vivió él con lo que le estuvo pasando a Omar en relación al crimen de su hija Paloma. Yo siento que no hay tanto nivel de comparación entre las dos cosas, son situaciones muy distintas. Estamos hablando en el caso del periodista de sí, una posible funa, un posible escrache por cómo se dio todo. O sea, obviamente yo no sé qué es verdad, qué es mentira,
pero que podría ser un scratch, tranquilamente sí podría ser. Pero en el caso de Omar estamos hablando de un tema mucho más delicado. Se trató de un crimen de 2 adolescentes, de una causa en la cual se nota que hay cosas muy turbias detrás y de una situación en donde la gente simplemente opinó en base a lo que veía. Yo no estoy de acuerdo con esto de andar culpando a la gente de una, como les dije, sin pruebas, sin saber si esa persona en verdad lo hizo o no lo hizo, como fue en el caso de Omar. No estoy para nada de acuerdo con esas personas que en la calle le gritaban hace sí, no a él, le pintaban la casa, le hacían daño, todo eso. La verdad me parece que esas cosas no dan, pero sí creo que todos tenemos derecho a opinar, a generar una opinión, y fue lo que hicimos en base a lo que vimos. Personas que vayan a hacer esas cosas que les comenté recién van a existir siempre, pero no está mal opinar, y en parte tanto Omar como Alicia, toda la familia de Paloma, se siguió exponiendo a lo largo del tiempo, siguieron haciendo programas, teniendo actitudes que ellos ya sabían que iban a ser polémicas, no haciéndole caso a lo que les aconsejaron sus abogados, con que tengan un perfil bajo, que no salgan a hablar ni nada de eso. Y todo eso fue alimentando en la gente y en la opinión pública las opiniones que ya estaban formando en contra de los familiares de Paloma. Entonces no sé si hay que comparar tanto una cosa con la otra, pero lo que sí me llamó la atención a mí en ese programa de Proyecto Arpazo fue que en un momento hablan de que prácticamente no se sabe nada de la causa de Paloma y Josué. Y en ese instante es como que Omar medio que se ríe, tiene una expresión un poco, bueno, para variar, turbia ante esa situación. Y fue algo que en verdad me llamó la atención. El fiscal va a avanzar. Yo no quiero ser pesimista, pero yo no creo que se sepa. Pero no porque pasó mucho tiempo. Fíjate, Loan, estuve en Corrientes hace poco. Volví un año después. Está igual la investigación. No se sabe nada. No se sabe nada. ¿Es algo sistemático? Sí, está bien la palabra, pero me parece que tiene que ver con... Yo creo eso. Es sistemático porque no existen los crímenes perfectos, pero si vos ves Logan, ves Paloma, Liam, el chiquito este que no se sabe. Hay crímenes perfectos. Y Guadalupe, la nena que... Bueno, hay crímenes perfectos. No sé qué opinan ustedes, la verdad. A mí me pareció como extraño porque, no sé, es algo muy fuerte, creo yo, que te digan que no hay ningún avance en la causa del crimen de tu hija, que no se sabe nada de quiénes fueron los culpables. No sé, bueno, lo que pasa es que con el pastor Omar también estamos acostumbrados ya a que tenga esa actitud fría, que se ría, a que no demuestre emociones, pero justamente ya pasó mucho tiempo, sigue teniendo la misma actitud, ya no es el mismo estado de shock de las primeras semanas posteriores a los hechos, y aún así no hay ningún cambio. ¿Eso lo hace culpable? No, obviamente que no. Pero justamente por todas esas actitudes es que las personas, bueno, no solamente por eso, sino por todas las cosas que pasaron en relación a la familia que ya vimos en el canal, es que las personas seguimos poniendo la mira en él y nos cuesta todavía creerle y verlo como una persona verdaderamente inocente. Por otra parte, habló Ezequiel Vázquez, el perito de parte que está trabajando para la familia de Josué, en el canal de Sin Filtro, y dio información importante y les diría casi desconocida sobre la causa y en dónde se encuentra la misma, y acerca de las nuevas pruebas que fueron surgiendo en estos últimos días. Recordemos que hace poco se hizo un allanamiento en una especie de galpón que funcionaba como guardería, se dijo también como una iglesia, algo así, porque se creía que ese lugar podría estar relacionado de una forma u otra con el caso de Paloma y Josué. Se pensó que por ahí los habían llevado a los chicos ahí el día de los hechos e incluso los podrían haber hasta asesinado en ese lugar. El perito contó que sentía que estaban esperando demasiado de ese allanamiento, cuando en realidad ya pasó demasiado tiempo como para que se pueda llegar a encontrar en verdad ahí dentro algo importante. Sí es verdad que se secuestró ese teléfono celular que les conté anteriormente, con el cual se espera llegar a la identidad de una persona de interés, pero el perito comentó que de todos modos tampoco tiene muchas expectativas de que eso lleve a algo importante. Él dijo que se debería haber entrado a buscar pruebas como por ejemplo restos de sangre, ¿no? Algo mucho más específico. No obstante, no se halló nada de eso, simplemente se secuestró ese celular, que lo más probable es que termine sin llevar a nada.
En general, el perito contó que el caso está demasiado estancado y el motivo es el mismo de siempre, que se trabajó demasiado mal desde un principio, ya sea adrede o no, buscando entorpecer la causa o no, pero la realidad es que como desde el momento 1 se hizo todo mal, se perdieron demasiadas pruebas y todo eso llevó a que hoy en día esté el caso totalmente estancado. Además, señaló que todas estas peleas que están habiendo entre las partes, es decir, entre los que están trabajando para la familia de Josué, la familia de Paloma, los abogados, los fiscales y todo, atrasan obviamente. Y eso es algo lógico porque se está poniendo muchísima energía en esos conflictos y no la suficiente quizás a investigar el caso de Paloma y Josué. Recordemos además que le eliminaron el sobreseguimiento a Diegues, el abogado que está trabajando para la familia de Josué, y ahora va a ir a un juicio por la acusación que tiene de haber amenazado al primer fiscal del caso. Respecto a esto, el perito dijo que le llamó mucho la atención lo rápido que avanzó esa causa como para que ya la estén por llevar a un juicio, y que lo lleva a pensar que quizás hay alguna especie de situación política detrás de eso y por ende por ahí también esa situación esté detrás del caso de Paloma y Josué. Algún factor político por ahí, amigos del poder, pueden quizás estar detrás de todo esto e incluso son los que están haciendo que justamente no se pueda avanzar con las investigaciones. Y por todo lo que viene sucediendo, tranquilamente se podría pensar eso, porque muchas situaciones dan a entender de que hay algo mucho más oscuro y poderoso involucrado en el caso de Paloma y Josué. Por estos días también se anduvo tirando la hipótesis de que capaz el caso podría haberse tratado de una especie de narco ritual. Pero el perito dijo que generalmente los casos en donde está involucrado el narco ya saben que se suelen resolver de otra manera. No le quitan la vida a dos adolescentes así de esa forma. Además, para el perito, el caso de Paloma y Josué fue un crimen que sucedió ahí casi que en el momento, no un ritual planificado. Así que en general, como la conclusión de toda esa entrevista, por decirlo de alguna forma, es que el caso está casi que totalmente estancado y posiblemente debido a algún factor político o a personas del poder. Pero no se sabe mucho más, simplemente es una teoría o una suposición. Por otra parte, el pastor Omar estuvo hablando en un video, en una entrevista que le dio a Pablo Salum, y contó un montón de cosas sobre el caso, cosas nuevas, que también son interesantes de escuchar, porque como ustedes ya saben, yo siempre trato de traerles la información de la forma más objetiva posible, y para que sea objetivo tenemos que analizar las dos partes, ¿no? Por ende también tenemos que escuchar a Omar, aunque nos cueste, porque ustedes ya saben que a mí me cuesta escucharlo, pero de todos modos es necesario que le demos la oportunidad de hablar, de expresarse, porque al fin y al cabo él es inocente y lo seguirá siendo al menos que se demuestre lo contrario. Y creo que fue importante de todos modos esa entrevista porque Omar ahí contó qué era lo que opinaba acerca de que se les están pidiendo ahora a todos los familiares, tanto de Paloma como de Josué, muestras de ADN para compararlas después con el ADN encontrado en el lugar de los hechos. Según contaron los familiares de Josué, ellos ya fueron a dar su muestra, pero todavía los de Paloma no. Y Omar habló sobre eso en esa entrevista. Pero antes le volvió a preguntar Pablo Salum, mejor dicho, sobre si su hijo Santiago era, ¿no?, ese chico de la bicicleta. Ese chico que pasó justo antes de los hechos, como que siguiendo o persiguiendo a Paloma y Josué, que salen en los videos que ya analizamos un montón de veces. Y Omar volvió a decir obviamente que no es Santiago su hijo ese de la bicicleta, que Santiago sí fue a buscar a Paloma en una bicicleta, pero que esto lo hizo de noche con una bicicleta que le prestó Margarita, su vecina. Y según Omar hay cámaras que demostrarían eso, que captaron a Santiago en esa bicicleta prestada a la noche. Esto, como no se mostraron las cámaras, ya queda a lo que cada uno quiera creer, ¿no? Porque no se corroboró, no se terminó de comprobar si fue Santiago o no el de la bicicleta de día, y tampoco nos terminan de mostrar las pruebas que afirmarían que Santiago en realidad salió a la noche a buscar a Paloma. Y bueno, después Omar sí habló del ADN que les están pidiendo a los familiares. Prácticamente se burló, digamos, Omar de este pedido.
porque dijo, están pidiendo análisis de ADN de todos los familiares, entonces ya directamente vamos a pedir análisis de todo el mundo, porque si ellos, digamos, la otra parte serían los familiares de Josué y su grupo de abogados y demás, pueden pedir ADN a todos los familiares, entonces yo, dice Omar, también puedo agarrar y decir, quiero que todos los policías que estuvieron ahí investigando el caso también se hagan un ADN, porque yo también sospecho de ellos. Además contó que el pedido de ADN no se presentó cuando Diegues lo dijo, es decir, el abogado de la familia de Josué, sino que se hizo mucho después. Y según Omar, por otro lado, no tiene sentido pedir esas muestras de ADN ahora cuando ni siquiera están los resultados del que se encontró en la escena del crimen. Y que en parte sí es verdad, o sea, hoy en día no se podrían hacer nada con esas muestras, pero al menos vas adelantando, vas sacando las muestras a los familiares y en cuanto estén los resultados de ese otro ADN, ya vas a tener todo listo para compararlas. Entonces, no sé, no le veo nada de malo a que se adelanten las cosas, ¿no? Los trámites, porque si no, no avanzamos más. Pero bueno, eso fue en general lo que Omar dijo que él opinaba acerca de esas muestras de ADN. Y siendo honesta, si yo fuera él y quisiera en verdad limpiar mi imagen y que las personas dejen de mirarme como culpable y soy inocente realmente, voy y me hago el ADN sin más vueltas, sin buscarle mucho el sentido, porque va a ser lo que en verdad va a ayudar no solamente a que la sociedad deje de señalarte, sino a que también avance algo el caso. Pero bueno, también habló acerca de algo muy importante, que es que según Omar, él hizo una serie de denuncias al narcotráfico entre el año 2003 y el presente, casi. Algo que él nunca mencionó, al menos que yo me acuerde, al principio del caso. Recién lo empezó a mencionar hace un par de semanas atrás. Pero él piensa que por ahí estas personas que él denunció fueron los que le quitaron la vida a su hija, como una forma de silenciarlo, de hacerlo quedar quieto ya con esas denuncias que estaba haciendo. Que esto podría ser tranquilamente, y es más, yo ya lo comenté en otro video, siento que Omar tendría, si todo esto es cierto, tendría que haberlo dicho desde el momento 1, porque creo que es algo bastante importante y además no solamente lleva a que las personas podamos como ver otra línea de investigación, otra hipótesis, sino que le da sentido. Tenemos un móvil muy claro ahí, digo. Si Omar denunció a personas importantes y peligrosas, tiene mucho sentido que por ahí esas mismas personas se hayan querido vengar. Lo extraño fue que él no lo mencionó antes y tampoco lo dice mucho, ¿no? Pero si eso llega a ser verdad, entonces al menos tendríamos un nuevo móvil y, como les digo, una importante línea de investigación. Y creo que cualquier persona que está preocupado, quiere que en verdad se resuelva el caso de su hija, diría, che, yo me metí con todas estas personas, por ahí están involucradas, investíguenlos, porque yo los denuncié. Y eso siento que Omar nunca hizo, lo cual le quita el sentido. Es como que siempre se manejó de una forma muy extraña, los que él creía que eran los responsables, e incluso casi que se quiso apartar para hacer su propia investigación. Pero por otro lado, podría llegar quizás sí a tener sentido que si hay personas de poder, que era justamente lo que decía el perito Ezequiel Vázquez, que incluso es de la otra parte de la familia de Josué, no se esté haciendo nada para encontrar a los responsables. Y por eso Omar quizás está viendo toda esa situación, está viendo que hasta la policía por ahí está involucrada y que no tiene sentido que él intente a través de ellos llegar a los asesinos de su hija y proceda a hacer su propia investigación. De hecho, Omar también dice que no solo sospecha de por ahí el narcotráfico por las denuncias que él hizo, sino también de la propia policía, porque cree que hay algo muy oscuro ahí detrás y que están ellos también ayudando a encubrir el caso. Yo creo que si igual están viendo que hay algo extraño, está el poder, la policía y todo involucrados, aquí las dos familias deberían ya unirse por ahí e intentar ver si pueden hacer algo por ese lado. El tema es que los familiares de Josué siguen sospechando muchísimo de Omar y no es que yo lo quiera descartar directamente a él. Creo que sí tiene sentido que los familiares de Josué sospechen de él todavía, pero por ahí podrían unirse un poco más como para ver si se puede avanzar en esta otra línea de investigación y tratar de encontrar de si hay realmente personas de poder involucradas. Sin una situación que quizás llevaría a que el caso nunca se resuelva, ¿no? Claramente. Pero al menos, no sé, se intentaría llegar a una verdad. Porque hay que admitir que lo de Diegues
es un poco extraño todo lo que está pasando. Lo que pasó con el fiscal, ahora que le eliminaron el sobreseimiento, que está tan empecinado en buscar que Omar sea visto como culpable, sí es un poco extraño. Incluso Omar comentó que por ahí ellos, todo el equipo de Diegues, también están intentando encubrir a los culpables reales del crimen y por eso están tan empecinados justamente en tratar de hacer que Omar sea visto como culpable. Y hasta se podrían haber aprovechado de esa actitud tan extraña que tuvo Omar desde un principio, porque les vino como anillo al dedo, digamos, para terminar de hacerle creer a la opinión pública de que los familiares de Paloma eran los responsables del crimen. Pero bueno, ya no sé, la verdad uno ya no sabe ni qué creer. Yo traté de presentarles aquí más o menos lo que se habló de ambas partes y supongo que en base a eso cada uno, y en base a todo lo que vimos obviamente, cada uno sacará sus propias conclusiones. Yo todavía así muy con pinzas sigo siendo del team de Diegues, pero como les digo, es muy con pinzas. Siento que a esta altura del partido cualquiera de las partes podría tener razón y aquí lo importante es obviamente que se llegue a un punto, creo yo, en donde se puedan avanzar las investigaciones, porque todas estas peleas lo que hacen es justamente trabar, atrasar, retrasar y se deja de lado lo más importante, que es el caso de Paloma y Josué, es el crimen de los chicos y encontrar en verdad al responsable. Así que esperemos, no creo que haya noticias pronto, pero siempre que digo que no va a haber actualizaciones pronto, surge una nueva actualización, así que la verdad no sé qué va a pasar, pero esperemos que lo que sea que pase sea algo positivo para que avance esta investigación, por favor. No obstante, creo que más que nada nos resta esperar a ver qué va a pasar con los ADNs.